Cuando hablamos del discurso semántico, aquello que queremos comunicar, una construcción ambigua, estamos jugando con varios elementos. Lo básico es que el discurso es metafórico. El discurso solo se puede entender como metáfora. Es decir, es un discurso abierto y un discurso a interpretar. Si no, no es metáfora. Entonces estamos hablando de otra cosa. Pero si estamos hablando de un discurso estético, solo podemos hablar de metáfora si tiene algún sentido. Otra cosa, si no tiene necesariamente un sentido, puede ser videoarte. O le damos otro sentido independientemente de lo que se ha buscado inicialmente. No quiere decir que el videoarte no pueda tener ningún sentido, pero la intención es otra, es diferente. Cuando hablamos de la construcción del discurso comunicativo, debemos tener presente esto, que es un discurso metafórico. Entonces, lo que hace el espectador, y así lo comparamos con el videoarte, el espectador, cuando está leyendo un diseño, lo que necesita es que aquello que está leyendo tenga algún sentido. Ambiguo, abierto y todo lo que quieras, pero un sentido. A la que aquello que está viendo, si al cabo de un rato no haya hecho alguna relación mental de lo que está leyendo, de que aquello tenga algún sentido, el sistema de comunicación se rompe y ya estamos hablando de otra cosa. Si tú quieres que el espectador mantenga el hilo débil de la metáfora, este hilo, en el momento que se rompa este hilo, se rompe la comunicación. Por tanto, para que se mantenga este hilo, tiene que haber una comunicación. El espectador tiene que leer alguna cosa, tiene que tener algún sentido. Si no tiene sentido todo lo que estamos viendo, aquellas formas de las que estamos hablando, volando, aquellos colores, si todo esto finalmente no tiene ningún sentido y al cabo de un rato el espectador, como en metáfora, no ha hecho asociación de ideas, aquel color, aquella forma, no tiene ningún sentido, se romperá el hilo de comunicación y, por lo tanto, se rompe el diseño, el concepto se rompe. Estamos hablando de otra cosa. Por eso estamos hablando de una lectura de signos. Todas estas formas, estos colores, estos sonidos, todo esto son signos que el espectador tiene que interpretar. Toda esta mezcla que estamos haciendo aquí. Por eso decíamos, el discurso verbal, la lectura, es brutal. La lectura verbal se lleva el gato al agua. A la que estamos entrando en estas formas visuales, ambiguas, estos sonidos, esta evocación emotiva del sonido de la música. Todo esto se tiene que hacer de manera que se vayan construyendo signos que tengan algún sentido. No necesariamente lógicos. Estamos hablando de asociación de ideas. Por eso, según la experiencia de cada uno, en un determinado aspecto pueden tener lecturas diferentes. Si a alguien le gusta más la música o lo que sea, todo aquello que esté relacionado le hará una lectura mucho más sofisticada que a alguien que no le interese el mundo de la música. Suponiendo que este diseño vaya sobre el mundo de la música, las lecturas metafóricas están abiertas necesariamente, independientemente de las circunstancias que se den en aquel momento. Entonces tiene que haber una lista de lectura de signos. Y en este sentido, lo que hablábamos de los signos icónicos, de las formas que no tienen ninguna necesidad de explicación, porque se rige por ellas mismas, por nuestra experiencia vital. Después hablaríamos de los símbolos, y aquí cuidado, porque se utiliza muchas veces el concepto símbolo por el de metáfora, que son dos cosas diferentes. Un símbolo es una forma que tiene un significado asociado, un código asociado. Como en el campo del audiovisual, uno de los aspectos más importantes sería las marcas. Las marcas a menudo son formas abstractas y son símbolos, son letras. Las letras son formas que tienen asociado un sonido
al que ya estamos muy acostumbrados. Y estos son símbolos. Pero cuando hablamos de signos abiertos, entonces estamos hablando de la metáfora como signo, en el cual la interpretación se produce en el momento en el que se recibe el estímulo. Y esta es la diferencia fundamental entre un símbolo y una metáfora. Un símbolo tiene un significado asociado independientemente del actor, independientemente que se esté viendo el audiovisual o no. Mientras que una metáfora es una asociación de ideas, es un significado que lo asociamos a una determinada forma o con un determinado signo en un momento determinado. Y es en este momento el contexto en el cual se encuentra, ya sea en el caso del cine, de la película, de la publicidad. Aquellos colores, aquellas formas, tienen un determinado sentido por el contexto en el que se encuentran. Y aquí está la diferencia de la metáfora dentro de la metáfora. La metáfora como signo que estamos leyendo dentro de un contexto metafórico. Y muchas veces un error, un preconcepto de estos que no sabes por qué, pero usamos mucho, son los colores, la simbología del color. El color rojo significa no sé qué, el color amarillo lo otro. Aparte de que los colores tienen diversos significados en las diferentes culturas, un color rojo significa lo que significa, en el contexto en el que se encuentra. Si está asociado a una cruz roja, pues significa la cruz roja. Y si no, pues significará la muerte. Y si el contexto lo permite, puede no significar nada. No todo tiene por qué significar algo, puede ser simplemente un background, algo que acompañe. Nada es inocente. El color en sí mismo, y es un aspecto clarísimo, puede ser simbólico. Las banderas, por ejemplo, pero habitualmente es metafórico. Es la lectura metafórica por el contexto en el cual se encuentra, en el cual está asociado. Esta elección entre los signos icónicos y la metáfora como signo es la que nos convierte en la materia prima del discurso semántico. La transmisión de significado. Insisto en la idea de que, al poco tiempo, todo discurso tiene que empezar a tener sentido para el espectador, no más allá de unos pocos segundos. En el momento en que estas formas no tengan sentido, o el espectador no sea capaz de crear algún sentido, aquello dejará de constituirse como discurso, será otra cosa. Entonces, ¿cómo constituimos la metáfora? Entre estos signos y la metáfora final, la metáfora como transmisión de concepto, que es lo que es capaz de hacer el diseño, ¿no? Lo que decíamos antes, no es el medio más adecuado para transmitir información, pero sí es el medio más adecuado para transmitir conceptos abstractos. El caso de la publicidad es el más flagrante. El concepto de bueno, el concepto de adecuado, el concepto de, en fin, de calidad, cosas abstractas que el audiovisual no tiene otra manera de transmitir, a no ser que sea a través del discurso metafórico. Por eso todos los productos son los más buenos, los más adecuados, en discursos diferentes. Es la capacidad que tiene la metáfora de actualizar el lenguaje, de decir lo mismo, pero de diferentes maneras, que es lo que está haciendo la publicidad. Y todos estos elementos del discurso metafórico, ¿cómo se organizan? Bueno, aquí entraríamos ya en el mundo de la retórica. No hay discurso estético que no tenga una retórica, porque no hay otra manera de construirlo, de que todo esto funcione. Y aquí insistiríamos en un concepto. Se han hecho estudios muy interesantes sobre la aplicación de la retórica en el campo de la publicidad. Pero digamos que, no como una crítica, sino como una constatación desde mi punto de vista,
Se está hablando de la retórica verbal dentro del audiovisual, lo cual es muy correcto. Tenemos toda la retórica de la imagen, la cual es una gran desconocida desde mi punto de vista, porque las cosas son mucho más ambiguas, más imprecisas, pero evidentemente el discurso no se construye solo verbalmente. Y la imagen, la retórica de la imagen, se construye con otras lógicas. Desde mi punto de vista, este es un campo que está abierto, que me interesa mucho y que intento averiguar alguna cosa nueva o intento ver cómo van las cosas. Pero sí que diría que no solo es la retórica entendida como forma verbal, que es muy importante, sino que es más amplia que todo esto. Las figuras retóricas que provienen del lenguaje verbal, puestas literalmente dentro del lenguaje audiovisual, es un ejercicio muy interesante. Se han hecho cosas muy buenas. Pero hay una parte de la retórica visual que a mí aún se me acaba de resistir a que se limite a... Porque la metáfora se construye con la forma, que decíamos antes. Y la forma, pues, es sonora, es verbal, o no, es visual. Y las formas, colores, perfiles, objetos, tienen su propia retórica. Yo diría que hay, aparte de la retórica propiamente verbal, hay otros elementos retóricos. Insisto en la idea de que es un campo abierto, en el cual hay elementos como, por ejemplo, el mundo del surrealismo, que está presente prácticamente, habitualmente en este mundo. No siempre, pero habitualmente. Es una forma de construir el discurso. Digamos, esta falta de fisicalidad del objeto, la ruptura del espacio lógico, y hace que muy rápidamente se entre en lo que sería el mundo del surrealismo. Después también estaría el tema de la narración dentro de la metáfora, explicando que la metáfora dentro de la narración existe. También existe la narración dentro de la metáfora. En publicidad se ve muy a menudo. Un coche que circula, un señor que no sé qué, son formas mínimas de narración que también existen. Después hay elementos como, por ejemplo, la sorpresa, cambios inesperados dentro de un mismo discurso. Lo que decíamos antes de la unidad y la verdad, un giro inesperado que hace que esta lógica previsible, en un momento determinado, se rompa. Otro elemento podría ser, desde un punto de vista más visual, el humor. El humor es un elemento utilizado muy a menudo, sobre todo en el campo de la publicidad, por ejemplo. Es un elemento que crea una gran empatía con el público. Y este humor puede ser verbal o no, o las dos cosas. En el mundo visual es francamente posible, tiene su propia lógica de ser. Es audiovisual, no se basa solo en el verbo, sino que la imagen es imprescindible para que se entienda este humor que siempre se pide en la complicidad del espectador. Disfruta igual que el emisor, lo cual crea esta empatía. Y después hay otro aspecto, ya más en el sentido visual, que sería la reiteración, la retórica como reiteración.